Bueno, primero daros la enhorabuena porque llegar hasta aquí y presidirnos un cartel que, por cierto, compositivamente hablando es maravilloso. Pero la historia, yo te soy muy sincero, no me gustan las películas de miedo. Ya te vas con la premisa de decir, oye, voy a ver una historia de miedo. Pero cuando de repente empiezas a desarrollarla, hay algo que te voy a poner como premisa inicial, que me encanta porque rompes apariencias. ¿Qué significa eso? Que el desarrollo de la historia te lleva a ver que detrás de ese velo de miedo, de terror, hay alguien que tiene un problema, hay alguien que tiene un miedo, hay alguien que se siente frágil, que utiliza una máscara para no querer verse, y eso para mí me parece pasional, y por eso quiero daros la enhorabuena de principio. Muchas gracias. Se lo he planteado a los otros compañeros igual. A mí desde fuera me da la sensación de que el propio idioma, no el vasco como tal, sino ese vasco tan particular, es un personaje más dentro de la película que le da una textura, que le da un empaque, una envoltura especial a la historia. ¿Cómo lo veis? Bueno, para mí desde luego. Creo que nosotros, bueno, somos vascos, hablamos en euskera, y yo tenía claro que la película tenía que ser euskera y un euskera antiguo porque la había ambientado en el siglo XIX. Yo soy alavés y sabemos que en Álava se hablaba un tipo de euskera concreto del territorio que ahora solamente ha quedado relegado a unos pocos pueblos. Y bueno, yo había oído hablar de él, que había oído su sonoridad, bueno, la había leído, ¿no? Y no sé, bueno, de hecho me lo propuso la persona que se ha encargado de hacer ese euskera antiguo en un principio, que iba a ser un euskera antiguo, Gorka Lazcano, y que él me dijo, oye, ¿por qué no lo hacemos en alavés? Y me lo enseñó tal, y me gustó mucho, y creo que la película le da una textura, para los que hablamos en euskera, yo no sabía que quien no supiera euskera también lo iba a notar, pero para los que hablamos en euskera se nos hace también exótico. Hemos intentado, tampoco que sea una cuestión histórica, que no una recreación histórica, sino al final lo importante de la película es que llegue que emocione, que entretenga. Para mí eso es lo importante, es un cuento de demonios. Pero si además tenía ese punto, ¿no?, que hace que la textura del propio idioma lo convierta en algo un poco exótico, un poco más lejano, que yo creo que es lo mismo que no sepa euskera, el propio idioma del euskera también lo convierte en algo como más lejano y yo creo que más auténtico también. Creo, además, firmemente que os habéis preocupado mucho, positivamente hablando de esas cuestiones técnicas. Hablabas del cuento de demonios, porque creo que la fotografía, la luz, incluso hasta los silencios de los propios personajes, es como digamos, un túnel que te lleva a meterte dentro de la propia historia. Esa preocupación tan especial de hacer una fotografía más propia, ¿no?, de estar contándote casi una leyenda. ¿Es a eso también lo que habéis querido cuidar así? Sí, a nivel estético, bueno, yo también soy ilustrador y cuando voy escribiendo el guión, yo paralelamente voy dibujando. También a la hora de poder vender luego el proyecto me sirve porque ya tengo un libro de arte conceptual, como los que se venden en las tiendas que yo menos compro. Pues yo antes de rodar la película ya tenía el libro del arte conceptual. Y tenía muy clara que la estética tenía que ser como de cuento. Quería ese punto tenebrista, barroco, lleno de hierros, lleno de formas, ¿no?, esa herrería que de por sí también es como si representase una especie de infierno personal, es la proyección de la propia alma del herrero, ¿no? Y todo iluminado por un fuego que proyecta sombras, jugar mucho al contraluz para que siempre las sombras estén negadas en negro, las formas, ¿no? Y recordarse, pues yo qué sé, fondos negros como puede ser un Caravaggio o las pinturas negras de Goya, ¿no? Todo ese rollo dantesco y tenebrista, ese punto, ¿no?, Dante. Y aparte, bueno, la película, el fuego también es protagonista de la propia película. Yo quería que al comienzo de la película empieza con fuego y empieza una voz en off, ¿no? Quería conseguir el punto ese de un cuento contado al lado de una hoguera, ¿no? Y luego aparte, pues toda esa imaginería demoníaca de la mitología cristiana, que está representado en las pinturas medievales, en los grabados demoníacos y tal. En concreto, hay un grabador en el que me he basado mucho, que es como muy clásico, que se llama Nicolai Le Rouge,
que los propios, el estilo de los grabados que aparecen al principio en el prólogo están basados en su estilo, en el que está pues el infierno más clásico, con las almas atormentadas, ¿no? Con los demonios con caras en la tripa, en el culo, con los tridentes, y que los propios demonios también de la película tuvieron ese punto, ¿no? Que fueron lo más clásico. El demonio rojo, con cuernos, con cola de punta de flecha, tridente, que yo creo que todos tenemos esa imagen arquetípica en el colectivo, ¿no? En el colectivo social. Hablando de los personajes, creo que en el fondo todos son un poco demonio, partiendo de esa base, pero creo que en el fondo es un ramillete de personajes frágiles o de personajes que tienen miedo, que lo llevan o lo transmiten o lo expresan cada uno a su manera. Uno ocultando su rostro, el tabernero con su grito de guerra de vamos, porque en el fondo tiene miedo. ¿Te da la sensación, o tú precisamente como uno de ellos, que es un cúmulo de personajes con miedo pero que no saben cómo llegarlo a transmitir, cómo llegarlo a llevar? Sí, tanto los personajes indudablemente como también el contexto histórico y social, ¿no? Es una época que no es casualidad que Paula haya situado esta historia a principios del siglo XIX, donde había un gran choque, ¿no? Entre las ideas liberales o la modernización y la gran tradición, ¿no? O el cristianismo, digamos, y entonces había un miedo al cambio también, un miedo a que realmente el pueblo también se rebelara contra el cura, ¿no? En este caso. Yo me imagino que no aparezca en la película que hay mucha hambruna y de repente puede que los del pueblo, estando tan débiles, dejen de creer y decir ¿por qué nos está haciendo esto?, ¿no? Entonces yo sí veo a ese régimen que durante tantos años ha dictado un poco tambaleándose. Por eso mismo me hace mucha gracia que en todo esto aparezca el diablo como reforzando eso también, ¿no? Pero en el punto contrario también un poco sacando las incoherencias que tiene cada personaje, ¿no? Como has dicho tú, de qué es realmente cada cual. Yo sí creo que cada personaje tiene un conflicto muy grande, si no, no serían personajes interesantes, indudablemente. Y es más, creo que los conflictos que tienen dos de los protagonistas, el diablo Sarzael y el herrero, no son parecidos evidentemente, pero yo creo que sí son complementarios, ¿no? Porque el uno está un poco atascado en un pasado del que se arrepiente y el otro está atascado en un presente que le espera, ¿no? Y los dos querían cambiar sus vidas, y antes decía que eran como dos amigos de clase, ¿no? Incluso una pareja, un matrimonio, ¿no? Que se odian, que se quieren, que se conocen muy bien, y por eso viene también luego el personaje de Usue, perdón, que un poco canaliza todo eso y hace terapia con los dos. Fíjate, yo es que cuando ves la historia, a mí me queda una pregunta que todavía me sigue dando un poquito más, sigue martillando. No sé cuál es el mayor miedo, si el miedo a lo desconocido o el miedo a conocerse a uno mismo, que es en el fondo lo que queda en esta historia. Sí, habla precisamente de eso, ¿no? Por un lado tienes literalmente la representación del mal, ¿no? Hay un prejuicio, ¿no? Son personajes, tanto los del pueblo hacia el herrero, tienen prejuicios, los niños hacia la niña también, y todo el mundo hacia el demonio, ¿no? Que es la representación del mal. Resulta que es igual... ¿Del supuesto mal? O el supuesto mal, eso es, porque realmente, ¿qué son los demonios? O sea, si nos vamos a la mitología cristiana, a la demonología, bueno, para los cristianos los demonios son o ángeles caídos que se han revelado, o deidades paganas, sumerias, babilónicas que han sido transformadas en demonios por la religión, ¿no? ¿Por qué son malos? Porque no les interesa a ciertas personas que sean buenas, pero nos interesa tener a estos malos aquí. Yo creo que eso se refleja también en la sociedad actual. Y en el caso de la película, pues a mí me gusta eso, empatizar con el monstruo, ¿no? Rasgar ese velo, asomarte y ahí va. Resulta que aquí hay algo más. Y aprendes, te puedes encontrar de repente con que lo que está sufriendo es el infierno personal que está sufriendo ese personaje es muy parecido al tuyo. Entonces, bueno, me gusta, a mí, desde siempre he sentido mucha empatía con los monstruos, ¿no? Yo creo que eso lo hemos encontrado en muchas películas, en muchos relatos, en Frankenstein, en Drácula, en La Bella y la Bestia, ¿no? Siempre hay una bestia, un monstruo que está sufriendo, aunque luego a nivel social parece que son monstruos y tienen que dar miedo. Pero lo bonito es
atravesar ese prejuicio. Y bueno, luego por otro lado tenemos al herrero, que como bien dices, es una persona que está negando su propia... Bueno, no quiero desvelar tampoco mucho, pero creo que es ese personaje en concreto lo que no quiere es ahondar en su propio infierno, ¿no? Entonces, bueno, tenemos yo creo que ese podría ser como el tema de la peli, el tema central, el más sesudo. Y ya para terminar, no solamente eso, sino que ha sido capaz de girar la cámara y poner los ojos y el corazón del lado del demonio, que eso a veces también es muy complicado, ¿no? Dar esa sensación. Y ya lo último, os ha transmitido, todos los que hemos visto la película, que precisamente el silencio es algo muy importante en esta historia, es decir, no tanto lo que se cuenta como lo que no se cuenta. Bueno, yo creo que al ser sobre todo en la herrería, por ejemplo. Sí, ¿no? bueno, al ser una película rural, de gente... Hay personajes que no hablan mucho, ¿no? El herrero, por ejemplo, es muy parco, ¿no? Pues, el herrero habla más. Cuando habla, tarda mucho en hablar en la película, pero cuando habla, la voz de Cándido es impresionante, ¿no? En contraposición, por ejemplo, con el demonio, que el demonio es justo todo lo contrario. Pero sí que esos entornos silenciosos, ¿no? Tanto naturales como la propia herrería, no sé, yo creo que le ayuda mucho al ritmo de la película también y a la propia atmósfera de la peli. Yo no diría especialmente por esta película que cuente más con lo que no se dice que con lo que se dice. Sí que acompaña mucho el silencio de la incógnita, ¿no? Exacto. Eso igual sí, en el contexto de no sabemos cómo ha llegado ese diablo ahí, exactamente, no sabemos lo que le pasó al herrero, porque está claro que algo le ha pasado, para que todo el pueblo esté en su contra. Y seguramente tenga algo de razón, y eso es una de las razones por la que engancha la trama, ¿no? No sabemos lo que le pasó a la niña, no sabemos muchas cosas, y yo creo que eso sí, y está muy medido además, cómo va desvelando cada cosa, ¿no? Cada secreto. Y luego además que conocemos un terreno ahí, que está debajo, ¿no? Subyacente, gracias, que nadie sabe bien cómo es, ¿no? Y yo creo que el espectador tiene que estar deseando de que va a enseñarnos ahí abajo, ¿no? Y creo que sin querer poner el foco ahí, sí que se convierte en un gancho, todos esos silencios e incógnitas, para que el espectador, aparte de ver una peli maravillosa, esté como, ¿pero por qué esto? Ah, vale, ¿por qué esto? Ah, vale. Eso es muy bonito. Pues el espectador lo que tiene que hacer es ir al cine e ir al cine a verla. Chicos, muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias.